Tenemos unos minutos todavía, así que vamos a entrar a Romanos capítulo 12. Llevamos 2 semanas en el libro de Romanos capítulo 12 y leímos los primeros 2 versos las últimas 2 semanas. Déjeme leérselos para repasarlos y usted pueda recordar lo que hemos leído. Comenzando en el verso 1, Romanos 12 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, que dice, sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Dice, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y el verso 2 dice, y no se adapten a este mundo. Quiero que si tiene cómo subrayar eso, mantenga eso. No se adapten a este mundo, subraye eso. Dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es bueno y aceptable y perfecto. Eso es lo que hemos estado hablando, cubriendo las últimas 2 semanas. Y ahora quiero que comencemos en el verso 3. Leamos del verso 3 al 8 y entramos al estudio. Verso 3 dice, porque en virtud de la gracia que se me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Subraya esa parte, que Dios ha distribuido a cada uno. Verso 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, verso 5, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Verso 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, verso 7, en servir. O el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que da con liberalidad. Verso 8. El que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que dice con alegría. Ahora, honestamente estos versículos son probablemente uno de los versículos más importantes de este capítulo, especialmente el verso 3. Y en esto el apóstol Pablo no está dejando atrás el tema de la nuevamente o de una mente renovada, como mencionó en los primeros dos versículos, para nada. Si no es necesario, él dijo en el verso 2, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Todo esto está conectado, porque usted ve cómo comienza el versículo 3, comienza ¿por qué? O sea, conecta los primeros 2 versos, especialmente este tema de la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Dice, en virtud de la gracia. En fin, así es como él comienza. Ahora, es importantísimo que usted y yo entendamos que la mente renovada nos lleva a poder movernos de acuerdo a los dones y regalos que Dios nos ha dado en una manera correcta, en una manera sana, cuando estamos haciendo lo que el apóstol Pablo dice en los primeros 2 versículos del capítulo 12. Ahora, de todas las cosas que el apóstol Pablo pudiese haber dicho después de haber leído el verso 1 y el verso 2, si usted se da cuenta, lo que él enfatiza es en la forma en que uno mismo piensa de sí mismo. Porque mire lo que dice el verso 3. Porque en virtud de la gracia que se me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Entonces aquí está la advertencia. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. O sea, es importante ver de todas las cosas que él nos hubiera podido decir. Nos está hablando de la humildad. Nos está hablando de una manera de que debemos de pensar de nosotros mismos. Y es importante acá porque la fe, en la fe que nosotros tenemos que llegar a la conclusión que ni la fe que tenemos, en la fe en la que nos movemos, no es ni de nosotros, sino es dada por Dios. La última parte del verso 3 dice, según la medida de fe que Dios
ha distribuido a cada uno de ustedes. Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos va a mostrar si nuestra mente ha sido renovada o no. Lo que uno piensa de sí mismo muestra si hemos comprendido lo que el apóstol Pablo nos está llamando a hacer en el verso 1 y 2. Somos sacrificios vivos, presentando nuestras vidas como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. O sea, como piensas, está diciendo Pablo, está mostrando si estás de verdad viviendo una vida de sacrificio. Si estás viviendo una vida de verdad, donde estás entregando tu vida, si estás viviendo una vida de verdad, donde no te estás conformando al mundo. La manera en que te ves a ti mismo, muestra mucho de quién en realidad tú eres en tu corazón. Es importante. Ahora, el cristiano, todo cristiano, si desea tener algún significado o valor en su vida eterno que perdure, tiene que, la palabra es embrace, abrazar quién Cristo es. O abrazar al único que tiene el significado que importa en la vida. Si usted tiene, o el valor que importa, que verdaderamente importa. Si usted quiere tener algún tipo de valor, tiene que abrazar a aquel que es infinitamente valioso, que es Cristo. Pablo comienza diciendo, no pienses más de ti. No pienses fuera de lo que en realidad eres. Tienes que mantener reality, la realidad de quién tú eres tiene que estar presente constantemente. La realidad de lo que Dios ha hecho por ti tiene que estar presente constantemente. El valor de la vida cristiana consiste en nosotros poder atesorar a Cristo como el valor y la autoridad máxima en nuestras vidas. El valor de la vida cristiana consiste en atesorar el valor de Cristo mayormente, sobre todas las cosas. Y el versículo 3 nos dice que esta es una de las características principales de una mente renovada. Es entender que no se trata de mí, se trata de Cristo. Que hágase esta pregunta, ¿qué valor tenemos? O sea, fuera de Cristo, ¿qué valor tenemos? Jesús es supremamente valioso. O sea, no hay otra persona más valiosa. Él es nuestro valor. No sé cómo más decirlo. Él es nuestro valor. Si hay algún valor en nosotros, Él es la razón que hay valor en nosotros. No nos enorgullecemos de nada más que de Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esto es lo que él está diciendo en el verso 3. Y la belleza en realidad de el yo es en realidad olvidarnos de sí mismos y enfocarnos en Cristo Jesús. La única razón que el yo tiene valor es porque se desenfoca de sí mismo y se enfoca en Cristo Jesús. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano no se trata de sí mismo, se trata de Cristo. El encontrar contentamiento en nuestras habilidades fuera de Cristo es una evidencia de que no estamos renovando nuestra mente todos los días como Pablo nos manda a hacer. Es una evidencia de que estamos aceptando la forma del mundo. La forma del mundo es yo, es atención, es el ego, es mírenme a mí, miren lo que hago, miren lo que miren lo que tengo, miren lo que estoy adquiriendo, etcétera, etcétera. Esa es la forma del mundo. La forma de Cristo se trata de mí, se trata de Cristo Jesús. Y mi valor está en Cristo Jesús. El verdadero creyente está muriendo a sí mismo constantemente.
Y el morir constantemente a sí mismo empieza a poner a muerte todas aquellas cosas que encontrábamos con valor en la vida antes de Cristo Jesús. Todo aquello que tenía un valor para nosotros empieza a morir en Cristo Jesús, porque Cristo llega a ser el tesoro máximo de la vida del cristiano. Miren lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Es claro. ¿Alguien quiere seguir a Cristo? Aquí está como comienza todo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sígame. Niéguese a sí mismo. Es que necesito que alguien valore quién yo soy. La fe es un don de Dios. Y por lo tanto, la fe borra en realidad toda jactancia, la fe verdadera, la fe que está actuando en nosotros hacia la santidad, hacia el morir a nosotros mismos. Borra toda jactancia. La fe destruye el orgullo y la arrogancia. ¿Por qué? Porque la fe entendida correctamente nos lleva a saber que tengo fe porque no porque yo tengo fe, es porque Dios me la dio. Mi fe no puede enorgullecerse en lo que esté haciendo, aunque digamos es para Cristo, porque no la tengo porque yo puedo. La tengo porque Dios me la dio. La fe en Cristo por naturaleza nos hace ver hacia el otro lado porque es un regalo de Dios. Por naturaleza, nuestra fe en Cristo no nos enseña que no se trata de nosotros. Una vez más, una fe correcta que viene de Dios. Nuestro orgullo en realidad recibe un golpe doble en este aspecto porque cualquier fe que uno tenga no viene de nosotros mismos. Mire primera de Pedro, capítulo 5. Esto nos ayuda a ir conectando esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Verso 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, dice. Y todos revístanse, dice, de la humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el verso 6 dice, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él los exalte a su debido tiempo. Estos versos nos muestran que Dios ve la vida del cristiano y hay consecuencias para cómo nosotros vemos quién nosotros somos. Dice, el soberbio, que dice, Dios lo resiste. Dios no lo recibe. El humilde dice, ¿qué dice? Recibe ¿qué? Gracia de Dios. Cuando Pablo dice, renueven sus mentes, dice, y no se adapten a este mundo, sino transformen su mente mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Él no está diciendo, vayan a la iglesia los domingos y con eso tienen. No, él está diciendo, esto, hermano cristiano, es de todos los días. Tienes que revestirte, dice ahora aquí en Pedro, de humildad. De humildad, la vida que vives. Una de las evidencias más grandes de que alguien es un verdadero cristiano es la humildad. Una de las evidencias más grandes de que una persona es cristiano es la humildad. Y Dios nos ayude a todos con esto. La humildad. La jactancia no tiene nada que ver con Dios. ¿Jactarnos de qué? Lo único en el que nosotros podemos jactarnos es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mire el verso 4, Romanos 12. Veamos el verso 4. Pues así como un cuerpo tenemos, dice, muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Una vez más, no se trata de nosotros y debemos de considerar a los demás. ¿Hay alguien aquí egoísta? Levante la mano. No, no levante la mano. Pero tenemos que tener conscientemente en nuestra mente, tenemos que tener conciencia, hacer conciencia de que esto no se trata de mí. Y tenemos que tener conciencia de que tenemos que considerar a los demás que son parte del cuerpo de Cristo también. El ministerio dentro del cuerpo de Cristo se hace juntos, no solos. La vida cristiana, para decirlo de otra manera, es un esfuerzo en equipo. Nadie es autosuficiente. Ningún creyente puede servir al Señor solo sin el resto de los creyentes. Por lo menos efectivamente, no. Por un tiempo tal vez, pero no efectivamente. No efectivamente. ¿Por qué? Porque hay demasiadas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo y todos tenemos diferentes responsabilidades. Considérese usted parte del cuerpo de Cristo que tiene diferentes responsabilidades. Cada uno conozca su papel. Y esa frase la va a oír esta noche bastante. Conozca su papel, conozca su rol, know your place, know your role in the body of Christ. Conozca su papel dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, no importa lo que sea, es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y no se trata de ninguno, se trata de Cristo. Se trata para la gloria de Cristo. Es importantísimo esto. Nadie es un llanero solitario en las cosas de Dios. Eso no permanece, no dura. Es imposible vivir la vida cristiana efectivamente honrando a Dios correctamente fuera del cuerpo de Cristo. Lo voy a decir de otra manera. Es imposible honrar a Dios correctamente y vivir la vida cristiana fuera de la iglesia. No se puede. Verso 5, Romanos 12:5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero necesitamos reconocer la unidad del cuerpo de Cristo, sea en una iglesia local como esta o sea alrededor del mundo. Hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que es el remanente de Dios. Debemos de tener un mismo objetivo. El objetivo es darle la gloria a Dios en todo. Como hijos de Dios, que Él reciba la gloria. No de palabras nada más, sino de acción. Renueva tu mente todos los días. Vístete de humildad, dice Pablo. No te jactes, no pienses más de ti mismo. Si piensas más de ti mismo, es evidencia que no estás alineado. Si entiendes que te necesitas humillar, someterte ante Dios, entonces Dios honra y da gracia al humilde, dice la palabra. Somos muchos en el cuerpo de Cristo alrededor del mundo y tenemos que tener un objetivo común y es darle la gloria a Dios. Verso 6, Romanos 12:6. Pero teniendo diferentes dones, dice, según la gracia que Él nos ha dado, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Y ahora va una lista pequeña, pero una lista de dones. Comienza. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Ahora, quiero que usted vea algo importante en estos dones, que son dones que Dios ha dado. Esos son dones de gracia. Y cuando recibimos algo de gracia de parte de Dios, significa que es algo inmerecido. Si usted tiene un don de Dios, no es porque usted es fantástico como persona. Usted lo tiene porque Dios en su gracia y su misericordia así lo quiso. Y usted no se merecía lo recibido por Dios, pero Dios en su misericordia ha depositado en nosotros algo para servicio del cuerpo de Cristo. Todo don, toda habilidad, toda disponibilidad que haya de su corazón hacia
el cuerpo de Cristo hacia el servicio, déjeme decirle que es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dones inmerecidos son para servir a Dios. Por eso no tenemos de dónde jactarnos. Cuando Pablo dice en el verso 3, porque en virtud de la gracia de Dios que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué está diciendo? Tienes que saber que lo que te ha dado Dios no es que te lo mereces, es porque Dios es lo que te ha querido dar, por su buena voluntad. ¿Qué nos lleva a hacer eso? La actitud es agradecimiento, gratitud. Porque entiendo que no me merezco lo que he recibido y entiendo que viene de gracia, es un don de gracia, dice el verso. Don de gracia es no me lo merezco. Por ende, porque no me lo merezco, vivo agradecido y lo pongo al servicio de Dios para la honra y gloria de Dios. Ahora, la palabra aquí donde empieza a hablar en la segunda parte del verso 6, dice, si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Quiero que veamos la palabra profecía aquí un poco. Y la palabra profecía significa hablar. Si usted se pone enfrente de los demás y habla, es una definición ligera de profetizar, es hablar hacia alguien o hacia algún grupo de personas. Ahora, ¿qué habla esa persona? Bueno, en este aspecto habla lo que Dios ha dado a esa persona a hablar. Y esto es importante, escuche por favor. Hay dos elementos que debemos de tener en cuenta acá para que nadie nos engañe y estemos seguros de los que estamos escuchando. Número uno, uno de los elementos es la declaración previa. ¿Qué es lo que sucedió en el primer siglo de la iglesia? La declaración previa. Esta es la habilidad de predecir el futuro o de hablar una revelación especial de parte de Dios a una congregación, a una persona, a algo. Y todo esto, escuche, sucedió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Okay? Este tipo de declaración previa, este tipo de profecía se daba y se dio a la iglesia del primer siglo y sucedió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. En otras palabras, este tipo de profecía o declaración previa ya no está en función. Una vez que recibimos el final de los 27 libros del Nuevo Testamento, el canon de las Escrituras fue completo, cerrado. Todo lo que necesitamos para vivir para Cristo está escrito. Todo lo que necesitamos para ser salvos está escrito. No es esto más esto. No es esto más lo que diga este tipo. No es esto más lo que estos digan. No, es esto y solamente esto. Solamente su palabra. Eso es lo que tenemos. Y este verso nos ayuda a comprender esto. Vaya a 1 Corintios capítulo 13, verso 8 al 10. 1 Corintios 13, 8 al 10 dice, el amor nunca deja de ser, dice. Pero si hay dones de profecía, ¿qué dice? Se acabarán. 1 Corintios 13, 8. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué hemos recibido? Su palabra está completa. El Espíritu Santo nos ha revelado todo lo que el Padre quiso revelar a su iglesia. Está escrito. Por eso, ese tipo de declaración previa, ese tipo de profecía que la iglesia del primer siglo experimentó, ya no está activo. No hay profetas en estos días. Hay mentirosos, pero no profetas como en esos días. Ahora,
La segunda parte, el segundo elemento de esto es la declaración de lo revelado, que quiere decir lo que está escrito es profesado, es declarado. Este es otro tipo de profecía. Y esto significa que la revelación que nosotros tenemos, la palabra de Dios, es lo que hablamos. La palabra de Dios es lo que, si mueve la palabra profetizamos, es lo que predicamos. ¿Okay? Es la predicación de la palabra. 1 Corintios 14:3 nos ayuda con esto y dice, pero el que profetiza, a los hombres, para edificación lo hace, para exhortación y para consolación. Para edificación, para exhortación y para consolación. Es tan peligroso. Les digo lo primero que hablamos, la declaración previa de decir, así dice el Señor y Dios me dijo esto, que te dijera esto. O sea, no tienen idea lo difícil y triste que es escuchar eso. Y que voy a creer que la mayoría de nosotros crecimos en un ambiente así. Si estas personas estuvieran en el Antiguo Testamento, ellos fueran apedreados si estas profecías supuestas no se cumplieran. Pero solo por la gracia de Dios, estas personas están vivas todavía. Porque el decir que Dios dijo y Dios no dijo es una gran blasfemia. Y a veces no nos podemos a pensar lo que estamos diciendo, aún algo tan sencillo. Siento que Dios me dijo que te dijera. ¿Por qué no mejor le da un consejo sabio y ya? ¿Por qué tiene que involucrar como que Dios le dijo? Es algo muy peligroso. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Porque si Dios no dijo, no digamos que Él dijo. Es muy peligroso esas cosas. Ok. 1 Corintios, capítulo 14, verso 3. Miren lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, dije, exhortación y consolación. Tres cosas aquí. La edificación es para edificar el cuerpo de Cristo, para instruir el cuerpo de Cristo. La exhortación es para no solo, voy a usar esta palabra, pero no es esto. No es para regañar, sino es para redirigir o animar de cierta manera a que salgamos de donde estamos y regresemos a donde tenemos que estar, ¿verdad? Esta es la exhortación de la prédica, y el consuelo es obvio, sostener a alguien, a ayudar a alguien en medio de cualquier circunstancia, caminar con alguien en medio de las dificultades. Ahora, esto es un poco diferente al don de la enseñanza, la prédica. Es diferente porque la enseñanza es informativa. Hay información y hay interpretación. ¿Interpretación de qué? Bueno, creo que esto significa, no. ¿Qué dice el verso y cuál es el contexto del verso y qué es lo que el autor, a través del Espíritu Santo, estaba diciéndole al ese tiempo y qué significa para nosotros? O sea, es identificar e interpretar lo que el autor, en este caso el Espíritu Santo a través de estos hombres que Dios inspiró, está diciéndonos. Esto es importante, esta es una de las responsabilidades del maestro. Ahora, si alguien es predicador, tiene la responsabilidad no solo de predicar, de profesar, de declarar en este aspecto, en la edificación, en la exhortación y en el consuelo, sino también tiene la responsabilidad de informar e interpretar. O sea, el papel es de predicar y enseñar, los dos juntos. Esto es lo que debe de hacer ahora el que lleva el mensaje. Ahora, la palabra es el que profetiza, el que lleva el mensaje, ahora predica el mensaje, enseña el mensaje. Ambos tienen su lugar, ambos deben de hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. Es necesario. Ahora, un paréntesis rápido para saltar al verso 7. Tengamos mucho cuidado con lo que permitimos que la gente nos diga que Dios dijo esto.
compare todo, como los debería, ¿no? Compare todo con la palabra de Dios. Asegúrese de la palabra de Dios. Normalmente una persona que le dice Dios me dijo, tiene que ver con su ministerio, con su persona, con que usted dé de sus finanzas, de su tiempo, de su lo que sea. Es triste, pero hay demasiada cosa falsa allá afuera. Entonces yo le animo a que seamos sabios y pasemos tiempo en las Escrituras para que esto no suceda en nuestras vidas y no caigamos en ese tipo de cosas, que nos dejemos llevar porque se suena bonito, suena como que, ay, sí, necesito oír que alguien me diga algo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Que su palabra no es suficiente, es lo que estamos diciendo con eso. Que necesito su palabra más lo que alguien más me pueda decir bien bonito para que yo me sienta mejor y con escalofríos que me hacen sentir bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Cierro ese paréntesis. Verso 7 de Romanos 12. Mira lo que dice. Si del servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Déjeme decir algo del servir. Esto es importante. Como el cuerpo de Cristo funciona, es que hay miembros del cuerpo de Cristo que están trabajando y sirviendo y pasan desapercibidos. ¿Cuáles son los que más se notan normalmente? Bueno, los que están parados aquí arriba, los que enseñan, los que predican, los que cantan, los que saludan, los que oran, los que hacen esto y todo. ¡Wow! Eso es servir al Señor. No necesariamente solamente. Hay muchas personas que sirven a Dios, están honrando a Dios y usted no tiene ni idea que lo están haciendo, pero están sirviendo al cuerpo de Cristo. Amén. Eso es importantísimo. Le doy un ejemplo raro, pero creo que cabe. Nadie dice, wow, qué bonito tu hígado. Qué bonito tus intestinos. No, pero es parte de su cuerpo. Y son necesarios. Déjeme decirle, si su hígado no funciona como debe de funcionar, va a tener problemas en su cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, el cuerpo de Cristo trabaja donde todos, y aquí está la que le dije que se recordara, conozcamos nuestro papel, conozcamos nuestro rol, sepamos dónde Dios nos ha puesto y seamos eficientes en eso. Hagámoslo de la mejor manera posible. Y por eso Él dice, no pienses de ti más de lo que debes de pensar. O sea, no desees ser el conocido, no desees ser el más visto. ¿Por qué? Porque entonces eso demuestra quién eres de verdad. Eso está demostrando qué hay en tu corazón. Cambio, yo cedo a lo que Dios me ha llamado y lo hago con todo mi corazón y le doy la honra a Dios. Porque eventualmente el que recibe la gloria será Dios y no yo. Y el que va a recompensarnos no va a ser nadie más que Cristo. Y lo hacemos con un corazón humilde y contrito para su gloria. Ahora, el que enseña, este don que habla el verso 7, la segunda parte de eso, va a tener un deseo de estudiar. Si alguien tiene el don de enseñanza, va a tener un deseo de escudriñar las Escrituras, de pasar tiempo en las Escrituras, de enseñar las Escrituras con la claridad más clara que pueda enseñarlas, de la manera más correcta que pueda enseñarlas. Y eso va a ser evidente. Al abrir la palabra de Dios, el deseo de esa persona que tiene el don para enseñar se va a notar porque ha pasado tiempo en la palabra de Dios. No todos lo tienen, pero algunos sí lo tienen y es bonito ver cuando alguien tiene esos dones y se mueve en lo que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos un papel que llenar. Verso 8, Romanos 12. El que exhorta, ¿qué dice? En la exhortación. El que da con la liberalidad. El que dirige o el que lidera, dice otra traducción en ese, con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Termino con este verso, este es el último verso y miren lo que vamos a hablar. La exhortación aquí significa que vamos caminando en medio de la dificultad de alguien, no solo reprendiendo en amor y gracia y misericordia, sino ayudando a esa persona. Estamos exhortándolos a caminar, a salir de esto
juntos, a levantarlos, a desafiarlos, a retarlos. Hey, vas para acá y aquí está mal. Este es el camino correcto. Eso es tener el don de exhortación, de hacer algo con el que está pasando dificultades. Es necesario tener gente así dentro del cuerpo de Cristo. Ellos ayudan a animar, a estimular a personas a ser fieles al servicio de Dios. Es un regalo muy valioso, un don muy valioso. Luego dice el verso, el don del dar. Sabemos que todos tenemos la responsabilidad y el llamado a ser generosos, a darle a Dios. El cristiano maduro sabe que eso es parte de lo que tiene que estar haciendo. Pero hay personas que Dios les da específicamente un don de dar más allá de lo normal. Y eso es bonito ver porque no todos tienen eso. Y el que tiene eso, que lo haga con liberalidad, dice. Ahora, los que lideran, ese es otro don. Y esta persona es una persona que el no es una opción para ellos. La persona que lidera es una persona que si le cerraron la puerta aquí va a buscar cómo entrar por el otro lado. O va a abrir un agujero en el techo y va a meter al amigo por el techo, no, hasta que llegue a donde tiene que llegar. El punto es de que el que lidera va a ver de cómo avanzamos esto. El que lidera, bueno, ya hablamos de esto 2 días, ya no más hablar, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esas personas son muy necesarias dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucede? Cada persona juega su papel en el cuerpo de Cristo. Por eso digo, aquí no hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona tiene un ministerio, no puede hacerse efectivamente fuera de la iglesia. Necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Es necesario. Este tipo de gente organiza a las personas. Y luego está el último, donde la misericordia o empatía. Y estas personas, todos cristianos deberían tener una medida de misericordia, una medida de empatía, pero hay gente que de verdad son especiales para esto. Yo conozco un par de gentes que de verdad, más allá de lo normal, y tienen un ojo para ver quién necesita empatía, quién necesita misericordia. Y no solo dice el verso que lo hacen, sino dice lo hacen con alegría. Eso es muy, muy importante. Lo que están haciendo, lo hacen efectivamente y lo hacen con gozo para el Señor. Una vez más, este tipo de gente son necesarias para el cuerpo de Cristo. Esta es una pequeña lista que el apóstol Pablo nos da aquí en Romanos, pero nos deja saber que esas cosas, el entender cada papel que todos tenemos, van a empezar a suceder en nuestras vidas cuando hacemos lo que nos está llamando a hacer. Obvio, desde el capítulo 3 de Romanos hasta el capítulo 11:36, ¿no? Y en el 12 nos empieza diciendo, por lo tanto, hermanos, o sea, aquí está lo que han creído, aquí está todo. Ahora, así es como viven esto. Renueva tu mente y vas a empezar a moverte en los dones que Dios te da. ¿Para qué? Para la glorificación del cuerpo de Cristo. Termino con esto. Tenemos que ser humildes. Por alguna razón él comenzó diciendo esto. No piensen de una manera, voy a decirlo correctamente. Dijo a cada uno de ustedes, dice, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Eso es, ¿por qué dice eso Pablo? Porque él entiende que eso puede ser un gran problema para muchos cristianos. Dice, no te creas la mamá de los pollitos. Tú no eres el centro del mundo. Esto no se trata de ti, es lo que está diciendo. Y nos dice, si haces esto, si te humillas, si renuevas tu mente, vas a ver la eficiencia de lo que es servir a Dios en estos dones. Y va a ser para la honra y para la gloria de Dios. La responsabilidad del cristiano es vivir una vida de sacrificio que es agradable para Él y lo honra y le da gloria. Déjeme orar por usted.